Bienvenidos a Ebullición Mental, psicología al alcance de todos. Hola, bienvenidos. Gracias por siempre escucharnos y estar aquí con nosotros. Recuerden que estamos en la serie de medicina funcional con un énfasis especial en la parte de alimentación, no porque sea lo único que trate la medicina funcional, sino es el énfasis que le estamos dando en este instante. Laura, la médica funcional que nos está acompañando, nos ha contado en los podcasts anteriores algunos temas de qué es, qué hacer, cómo manejarlo. Nos aclaró una cantidad de mitos que finalmente tenemos, hablamos un poco del ayuno, de las dietas, varios temas que es importante que tengamos allí presente. Por lo tanto, los invitamos a escuchar esos podcasts anteriores para que podamos llevar como un hilo temático y podamos saber un poco si en este momento tocamos algún término a qué estamos haciendo referencia. Quisiera que en este podcast iniciáramos la asociación entre salud mental y la parte de nutrición. Ya la hemos hablado en otros momentos de manera tangencial, pero quisiera que entráramos a nivel de profundidad. En tu experiencia, en el trabajo con tus pacientes, en las investigaciones en las que has hecho parte y demás, cuéntame un poco, ¿qué relación encontraríamos entre esos temas de salud mental y la nutrición? Bueno, hay varios temas relacionados, por ejemplo, de las enfermedades que más escuchamos a nivel mundial es el tema de la depresión y la ansiedad y suicidio. Se dice se estima que el 13% de la población general tiene ahorita alguna de esas condiciones, es decir, es mucha gente. Y adicional, hay estudios que demuestran que la dieta occidental, la dieta que tenemos acá, es un factor de riesgo para desarrollar ese tipo de enfermedades. Asimismo, por el otro lado, la dieta mediterránea, que igual ya más adelante vamos a mencionar, pues es un factor protector. Entonces, esto es bien importante porque uno dice, bueno, ¿qué comemos acá? Acá tenemos alto en azúcares, alto en carbohidratos, alto en grasas saturadas, grasas trans, etcétera, que todo eso puede empezar a dificultar los procesos de los neurotransmisores, que es lo importante. Por ejemplo, la serotonina que se encarga del tema de la emoción, de la felicidad, pues necesita un cofactor que es el triptófano, y el triptófano se obtiene a partir de, por ejemplo, grasas o incluso quesos, lácteos, los huevos, y si la gente a veces no come nada de eso, pues no se va a producir y vamos a tener déficit de serotonina. Esa es una de las cosas. Lo segundo es el tema... Perdóname un segundo, pero ¿podrían ser quesos veganos también? ¿Tofu y demás lo reemplazaría? Sí, lo pregunto porque en capítulos anteriores hablamos que los lácteos no, y entonces van a quedar allá loquitos y van a decir, pero entonces al fin, ¿cómo o no como esto? ¿Se podría sustituir? Porque finalmente yo he visto varios quesos veganos que están bastante buenos, o sea, digamos que funcionan igual. ¿Esos tendrían esa sustancia que pues nos ayude? Digamos que mencioné algunos de los que tienen triptófano, pero hay muchos alimentos, por ejemplo, los frijoles, la soya, el pavo, pues hay diferentes cosas, no es el único. O sea, solo mencioné algunos ejemplos. Entonces, esa sería una de las cosas, que nosotros no le estemos dando al cuerpo los insumos necesarios para la producción de los neurotransmisores. Sí. A veces la gente quiere, lo que tú alguna vez mencionabas, la gente quiere sentirse bien, pero su cuerpo no colabora. Entonces, si no le damos al cuerpo lo que necesita, pues la gente tampoco se va a recuperar. Esa es una. La segunda es el tema de la inflamación crónica. Nosotros tenemos unos mecanismos que cada vez que llega, digamos, alguna amenaza, el cuerpo se inflama, por ejemplo, la amigdalitis, para ayudar a resolver esa situación y que uno pueda eliminar el patógeno que llegó en ese momento. Pero cuando se da de manera crónica por mucho tiempo, no solamente se inflama el intestino, también se termina inflamando el cerebro y por tanto pues no va a funcionar adecuadamente. El otro tema es la microbiota intestinal. El tema es que el intestino es como si fuera el segundo cerebro. El intestino comanda un montón de funciones en nuestro cuerpo, está encargado de la absorción, de la eliminación, motilidad, etc. Y cuando no tenemos una microbiota sana, porque no tenemos los suficientes, las bacterias buenas, por así decirlo, pues no va a haber una comunicación entre ese eje intestino-cerebro y por tanto pues vamos a empezar a tener también fallas, porque no se va a absorber lo que necesitamos para que en el cerebro llegue y se produzca lo que se necesita. El otro tema es la emoción. O sea, hay gente que ahorita estamos en un boom de estrés, toda la gente anda estresado y principalmente Bogotá es una ciudad donde hay mucho estrés, el tráfico, la inseguridad, todo eso. Entonces la gente cuando está estresada puede o no comer o come demasiado. Entonces hay gente que dice, es que me da ansiedad. ¿Y en qué momento te da ansiedad? No, cuando estoy muy intranquilo por un tema de trabajo.
Entonces se empieza a relacionar la comida como un compensatorio a me voy a dar este gusto porque estuve muy estresado hoy. Entonces eso también tiende a influir y tenemos que separar un poco esas dos porque si no vamos a terminar haciendo cosas que no son buenas para el cuerpo. De hecho, sí, yo tengo consultantes que cuando están estresados dicen, no, es que no me da ganas de comer. Y hoy comiste y se quedan pensando y dice, hoy de verdad no he comido en todo el día. O sea, ni siquiera lo hacen consciente durante todo el día y se sienten muy mal. O a veces comen en exceso y todo el tiempo tienen que estar picando con algo de dulce y demás. De hecho, manejan muchas veces la depresión con consumir potes de helado o todo el paquete de chocolatinas así gigante o los miles de paquetes de gomitas y demás. Y eso pues realmente no ayuda porque hay una subida de insulina muy importante y pues cuando uno tiene resistencia a la insulina, pues tiene menor control emocional, se pone irritable, se siente con fatiga y demás. Entonces es como al caído caerle, como estoy muy mal, hago esto, pues pongo al cuerpo todavía a estar más grave porque ahora tiene que procesar esa cantidad de azúcar, entonces pues menos va a tener para poderse sentir bien y poder estar mucho más tranquilo. De hecho, en esos componentes, cuando tú mencionas, cuando yo empiezo a hacer todo este tema de la nueva onda de mindfulness y demás que termina teniendo tanto resultado, es porque le ayuda al cuerpo a hacer varias cosas de manera importante. Las neuronas son las únicas que se transmiten de manera eléctrica y los impulsos los manejan de manera eléctrica. Entonces, cuando se unen más de uno, finalmente haciendo, digamos que hay una sincronía de neuronas y son las que permiten, pues, digamos, la plasticidad cerebral, el desarrollo de pensamiento, el tener foco, el estar concentrado y demás. Eso es cuando se unen, digamos, unas pocas. Pues, claramente que cuando uno habla de pocas, pues siempre habla de millones, pero digamos unas pocas. Pero cuando se concentran muchas, eso se llama una asamblea de neuronas. Entonces, cuando hay una asamblea de neuronas, todas están con el impulso eléctrico absolutamente sincronizado y cuando está absolutamente sincronizado es porque yo estoy concentrado en una sola cosa, estoy conectado con lo que estoy haciendo, sea la meditación, sea leer algo, sea hacer algo de trabajo, sea escuchando música, lo que corresponda. Yo he notado que las personas que logran comer bajo estas estrategias de mindfulness y crean asambleas neuronales tienen mejores resultados en su organismo, porque se sientan y no están haciendo otra cosa, no están con el celular, no están por ahí chismeando, no están viendo televisión, nada de esas cosas, sino están comiendo, percibiendo los sabores, mirando qué tan nutritivo puede ser para su organismo y que sea como una ceremonia ese espacio, como que es una ceremonia el alimentarme y poder estar muy bien. Hay temas sobre eso, digamos que han revisado ese tema de qué tanto le alimentan las personas cuando lo hacen de esa manera y cuando no, porque yo he visto, por ejemplo, cuando mi hijo era pequeño, la señora que trabajaba con nosotros le daba comida viendo televisión para que comiera. Entonces, él no comía ni nada de esas cosas, pero cuando él estaba viendo televisión apenas abría la boca así como a la loca y volvía y la cerraba y esas cosas. Y el que nos ayudó a quitar ese mal hábito fue el doctor, el optómetra que él tenía, porque decía que no iba a hacer el movimiento de convergencia cada vez que levantara la cuchara para que haga así como posición de visco y luego baje para poder alimentar mejor. Entonces, yo he notado que las personas que no comen con atención, pues lo he visto en consulta, se inflaman más, les duele más el estómago, les genera más gastritis, les da más hambre porque quieren comer más porque a la larga como que ni sintieron el alimento para el momento de hacerlo. Entonces, creo que si hablamos desde salud mental, pues sería muy útil pensarlo también desde cuál es el ritual que estás teniendo para comer, cuál es el ritual que estás haciendo para preparar los alimentos, cómo hace la elección de lo que más te conviene en ese momento, porque cuando lo hago estoy cuidando de mí. Entonces, si digo estoy con depresión, pues debo velar, en esos momentos cuando más debo velar por comer de manera saludable. Estoy en ansiedad, estoy con agorafobia, estoy con trastorno obsesivo compulsivo, el que sea, que me vaya ayudando para poder estar mucho mejor. O sea, si yo me alimento bien, si tengo alguna actividad física en particular, si busco dormir de manera adecuada, si busco tener relaciones saludables, pues hay una mayor probabilidad que podamos estar pues mucho mejor en estos temas, porque si no es muy difícil. Es como yo quiero actuar como si tuviera un Ferrari, pero le estoy echando gasolina corriente a mi motor de manera constante, entonces pues no va a andar de la misma manera porque seguramente tengo que utilizar gasolina premium y demás para que yo pueda avanzar de la manera que necesite. Debo tratar mi cerebro como una máquina extremadamente especializada. Y las máquinas extremadamente especializadas pues requieren nutrientes especializados para poderlo hacer. De hecho, he visto unas estadísticas muy interesantes del nivel de rendimiento intelectual que tienen los niños que tienen malnutrición a los niños que están bien nutridos.
y hay diferencias en resultados muy importantes. Entonces, si yo quiero tener mejores resultados y que salgamos de la pobreza como país, pues uno de los factores importantes es la nutrición. Y a veces no se ven los mejores componentes. Por ejemplo, cuando uno ve las dietas que a veces se utilizan en algunos colegios y demás, es una cantidad de azúcar muy importante. Entonces le dan la bolsita al niño con el yogur así súper dulce, de los yogures que finalmente se tiene con unas galletas. Y así queremos que el niño sea súper bien y súper genio y haga miles de cosas. Entonces, pues eso no ayuda de manera importante. Hablando de todos estos temas neurológicos, quisiera preguntarte ya sobre, digamos, la parte de los trastornos neurocognitivos, porque eso es algo que está presente. Se ha estudiado un montón desde psiquiatría, desde la medicina tradicional, también desde la psicología, pero a través de la medicina funcional creo que también tenemos cosas para decirle. Para nuestra audiencia, digamos que un trastorno neurocognitivo es una pérdida de capacidad mental que podemos tener las personas y se pueden catalogar en 3 niveles. Uno puede ser el delirio, digamos, donde también uno puede tener alucinaciones y otro tipo de cosas. Está, digamos, los trastornos neurocognitivos leves, donde sí hay cierta incapacidad, no tengo el tope de las funciones que podría tener normalmente, si hablamos de la normalidad, que a veces es tan cuestionable, pero ¿cómo la podríamos ver? Y digamos, el trastorno neurocognitivo mayor, donde sí hay una limitación, donde sí hay una dependencia, y esas ya las conocemos muchísimo como demencias. Entonces la hemos utilizado de manera, no sé, rápida, ¿no? Decir, no, es que está como todo demente, no, es que mejor dicho me da de demencia, no, es que finalmente esa gente toda no sé qué. Entonces utilizamos la palabra de forma peyorativa, tal vez en la forma que hablamos, pero una demencia es algo bastante complicado de administrar. Para las personas que tienen algún familiar que tiene Alzheimer o que tiene envejecimientos senil, hay un sufrimiento muy importante para la persona y para la gente que lo rodea, todo lo que finalmente va sucediendo día a día y lo que van perdiendo día a día, porque como es progresivo, cada día la persona se encuentra peor y no hay una forma de devolverlo, es decir, lo que ya se avanzó, pues uno puede por fisioterapia para tratar de demorar un poco más la consecuencia, pero no se devuelve. Entonces, ¿qué tan importante revisarlo un poco sobre eso? Frente a esos temas encontramos a veces muchas causas. Algunos son por el abuso de sustancias psicoactivas o alcohol, otras tienen que ver por las condiciones del entorno y la calidad del aire, factores biológicos y genéticos, digamos algunos impactos emocionales muy severos que finalmente dejan a la persona como regular en varios asuntos que se pueden presentar. Podemos también algunos temas degenerativos, o sea, hay muchas causas. Pensando en los de origen metabólico, que son los que tendrían que ver específicamente con la alimentación, ¿qué nos podrías contar tú sobre todos estos trastornos? Bueno, primero hay que hablar de cuántas personas tenemos actualmente en el mundo que tienen demencia. Y más o menos se estima que son 50 millones de personas. Es demasiado. Y adicional se espera que para 2050 sean 150 millones de personas que tengan esto. O sea, es decir, la población va aumentando, uno cada vez, o en la consulta yo veo desde muy jóvenes ya empiezan a tener ese deterioro y que uno a veces piensa que la demencia es solamente que se le fue la memoria, pero no, realmente es el tema de la atención, no pueden, la sintaxis, el tema motor, o sea, no pueden caminar bien, pierden el tema de las funciones para ir al baño, para hacer del cuerpo y se vuelven totalmente dependientes. Entonces, si pensamos algo que cada vez la población se va envejeciendo más, y es menos la natalidad, pues entonces, ¿quién se va a hacer cargo de todas esas personas que terminen con estos trastornos? Es algo muy complicado y es un tema de salud pública, pues que hay que repensarlo. Entonces, eso que decías es cierto, hay varios factores que influyen, hay un tema genético, por ejemplo, salió una noticia graciosa que Chris Hemsworth se hizo el examen y que él tenía el gen de la demencia. Entonces, sí, uno lo puede tener. Pero hay otras cosas que pueden influir. Por ejemplo, se ha descrito que las personas que son diabéticas tienen un mayor riesgo de demencia. Entonces, por ejemplo, en consulta yo vi que eran diabéticos, tenían EPOC, hipertensión y les habían diagnosticado recientemente demencia. Por ejemplo, Está todo mal. Sí, y esto ocurre es porque nosotros tenemos en todo nuestro cuerpo receptores de insulina. La insulina es la que se encarga de llevar de la manito al azúcar y que se convierta en energía. ¿Qué pasa? Cuando tenemos
problemas de resistencia a la insulina, es decir, que no se está procesando el azúcar y se queda acumulado, entonces esos receptores comienzan a fallar y ya no hay paso. Ya no hay paso de la insulina por la barrera hematoencefálica y por tanto no le va a llegar suficiente sustento a nuestro cerebro y empieza a ocurrir eso. Ahí también va de la mano todo lo que es la obesidad, el sobrepeso. Entonces pensemos que si ahorita estamos en una edad entre 40, 45 y estamos en sobrepeso, hay que revisarlo y cambiar nuestros hábitos para que a futuro de verdad no vayamos a tener estos problemas cognitivos. Porque no es, uno dice, bueno, pues yo sigo comiendo y ya que mis hijos se hagan cargo. No, es que eso trae un montón de cosas alrededor del cuidado de la persona que tiene alguna demencia. También está el tema de lo que decía, la hipertensión te puede desarrollar una demencia vascular, que es debido a algún accidente cerebrovascular, porque te dio un derrame, porque te dio algo y aparece. Entonces, si nos cuidamos para que no nos dé hipertensión, pues también vamos a disminuir el riesgo en ese caso. También tenemos el tema de la alimentación y la contaminación ambiental. Se ha descrito, porque lo vemos en la consulta de medicina funcional donde trabajo. Un segundito antes de que cambiemos de tema, en este concepto que me parece tan importante que estás trabajando, y es, me hago cargo en el presente para poder tener un envejecimiento adecuado. Muchas personas dicen, yo quiero envejecer bien, o sea, yo sí quisiera vivir mucho porque me gusta mucho vivir o lo que sea, pero pues si tú estás lleno de dolor y con una cantidad de enfermedades, tú cuando atendías pacientes crónicos, el mismo paciente podía llegar con 15 enfermedades. Ay, y también tengo esto, ay, además también esto, ay, también esto. Y eso era un montón de medicamentos y cosas para poderlo manejar y se vuelve muy difícil. Tú dices algo importante frente al tema de darle la responsabilidad al otro del cuidado. Entonces, mis hijos, mis sobrinos, algún familiar o alguna cosa que se hagan cargo de mí porque estoy con 80,000 enfermedades porque no tuve una vida saludable ni me cuidé. Entonces, qué importante, me voy a hacer cargo en este presente para que a futuro pues sí llegarán algunas cosas porque el envejecimiento llega, eso es normal, pero que realmente yo pueda estar bien. Uno ve diferencias donde llegaban pacientes crónicos apenas con 60 años y ya con acompañante porque ya ni siquiera podían ir solos. Entonces imagínate eso, si apenas tienes 60 años y estás lleno de enfermedades, ¿cuál es la vida que tú le prometes a tus hijos? Yo he tenido la oportunidad de atender varios pacientes que sus familiares desarrollaron alguna demencia y sufren un montón. De hecho, llegan a consulta por eso y lloran un montón porque dicen, es que verlo perdiendo todas sus capacidades, que ya no se acuerda, que a veces me confunde el nombre, que a veces me ve y no me reconoce, que tiene un montón de papelitos y se le está olvidando leer para ver de qué se trata, que no se sabe si ya se tomó el medicamento o no se lo tomó, que no sabe si ya comió o no, que sale de su casa y después no sabe cómo volver y se pierde porque no sabe cómo volver, que siente mucha desconfianza porque como no conoce nada, entonces se vuelve muy desconfiado, entonces no quieren ir a un lugar especializado para poder estar allá y manejarlo, y muchos ni siquiera el dinero lo tendrían porque eso termina siendo un lujo. Entonces ni siquiera pueden llevarlo a un lugar donde pueda tener atención médica porque de dónde se le puede pagar para eso, la cantidad de citas médicas que tienen que estarle haciendo, y simplemente la familia verlo cómo se va muriendo su cerebro poco a poco hasta que finalmente se le olvida caminar, se le olvida ir al baño, se le olvida todas las funciones básicas que aprendió porque ya no lo tiene de ninguna manera. Entonces, si uno ama un montón a sus hijos, creo que uno mismo debería velar por cuidarse a sí mismo para hacerlo. Y eso los que cuentan con familia o con personas que se quisieran hacer cargo, los que no, los que están solos, pues finalmente van a estar en una vida de abandono por completo porque se vuelve muy difícil. Entonces, no es tan simple como eso. Entiendo que habrá algunos temas biológicos y cosas que no tengamos forma de atenuar bajo ninguna manera porque tenemos un concepto biológico que se desarrolló y de pronto no hubo ninguna causa física para hacerlo. Por ejemplo, yo no escucho bien y sufro de algo que se llama autoesclerosis, y cuando le preguntaba al doctor como por qué se dio y me decía, porque o sea, normalmente las mujeres blancas que han tenido hijos tienen mayor probabilidad de sufrir eso. Entonces, pues ahí yo, ¿qué puedo hacer? Ahí no puedo hacer absolutamente nada, pues digamos, tal vez no utilizar audífonos, no escuchar las cosas tan duro, o sea, tener una buena higiene, no meterme nada en los oídos de copitos y demás para no acrecentar el tema, o sea, más allá de eso no puedo hacer nada, pero hay otras cosas que yo sí puedo prevenir con todos los cuidados que finalmente se podrían dar. Entonces, gracias por eso que nos cuentas. Ahora, ¿cómo es eso del tema de la contaminación? ¿Qué está pasando a nivel de salud mental por esa situación?
Bueno, hay estudios que demuestran, obviamente falta profundizar mucho porque no es fácil encontrar estos componentes, ya que los exámenes que se requieren para de evidenciarlos, pues son exámenes especializados que normalmente en las citas normales pues no se van a solicitar. Esto es porque nosotros lo hacemos en el consultorio donde trabajamos. Entonces es un tema muy importante de los metales pesados. Y los metales pesados, ¿dónde se encuentran? En los alimentos. Entonces hay uno principalmente que se encuentra y es el plomo. Sobre todo los adultos mayores que digamos ahorita ya están envejeciendo y demás, ellos estuvieron más expuestos a la contaminación por plomo debido a las pinturas o la gasolina. Ya hay una ley que regula un poco ese tema, pero igual sigue estando presente en ciertos alimentos. ¿Qué pasa con el plomo y por qué es tan importante? Porque el plomo logra atravesar la barrera hematoencefálica también, es decir, pues llega al cerebro y se acumula. O sea, nuestro cuerpo es tan perfecto que cuando las cantidades son menores, pues logra eliminarlo. Pero en exceso, pues ya le queda muy difícil y se queda ahí. Entonces se han descrito demencias a causa de metales pesados, ese uno. Segundo, el plomo también atraviesa la barrera placentaria. Es decir, que si una mujer embarazada, sobre todo hay estudios que dicen que las mujeres embarazadas absorben el 50% del plomo. Entonces es muchísimo. O sea, si una mujer embarazada está cerca al plomo, es probable que eso se lo pase al bebé y ahí por eso se podría llegar a explicar porque no está 100% demostrado los niños que nacen autistas o con algunos otros trastornos neurocognitivos en la infancia. Eso puede ser una cosa. Lo segundo son las dietas bajas en calcio y hierro, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El plomo llega y se acumula en el hueso. Entonces, si uno no tiene suficiente calcio, pues eso se va a quedar ahí. Pero si uno tiene una buena cantidad de calcio y hierro, pues eso no se va a dar. Es decir, necesitamos alimentos que nos aporten esos ingredientes. También tenemos el cadmio, que está también presente en los metales pesados. Lo podemos encontrar sobre todo en el aire, la contaminación, la polución, y ese no pasa en tan gran medida como lo hace en la barrera hematoencefálica, pero sí logra atravesar y pues ese sí no se elimina, sino queda ahí acumulado. Entonces vamos otro. También se ha descrito por el tema del zinc y el manganeso. También se encuentran algunos alimentos, principalmente en las hojas. Por eso en el capítulo anterior les mencioné la desinfección de las frutas y las verduras, porque si no las desinfectamos y nos comemos la lechuga, más allá de que nos pueda dar una gastroenteritis, pues traen estos compuestos tóxicos que se van a quedar dentro de nuestro cuerpo y no lo vamos a poder eliminar. Claramente nosotros tenemos metales esenciales en nuestro cuerpo que se necesitan y el cuerpo los logra eliminar, pero cuando obtenemos estos que sí son tóxicos, se altera esa función y ya no reconoce cuáles son los buenos, cuáles son los malos y se quedan ahí. Entonces, hemos visto pacientes ahorita que sean diagnosticados, por ejemplo, con Parkinson, con demencias, con autismo, que les hemos pedido este examen de metales pesados y estos que les menciono son los que salen elevados. Entonces, es bien importante que limpiemos siempre, que miremos qué alimentos pueden estar mayormente contaminados, que miremos, por ejemplo, las casas construidas antes de 1970 tenían una gran cantidad de metales pesados. Entonces, si vivimos en una casa así, las tuberías son viejas, no las hemos limpiado y tomamos agua de la llave, pues ¿qué va a pasar? Nos vamos a acumular de metales pesados y de toxinas. Entonces, utilizamos un filtro de agua. Ese tipo de cosas podemos hacer también para cambiar esa realidad que tenemos. ¿Y qué alimentos, digamos, que se encuentran que son ricos en esas sustancias como para que uno diga, mejor esto no y de pronto mejor esto sí? Pues lo que menciona, por ejemplo, de las hojas, desinfectarlas y, por ejemplo, comprar lo más orgánico posible. Ir a la plaza de mercado, en Palo Quemado, por ejemplo, uno puede comprar ya directamente desde el campesino o Corabastos, cosas así, porque si uno va al Fruver, más común de los supermercados grandes, ¿en qué están empacados los alimentos? En plástico. Entonces, no solamente vamos a tener esa contaminación por metales, sino también por microplásticos y ya está más que demostrado que tenemos un montón de plástico y que nuestro cuerpo ya está con plástico. Entonces, la idea es comer lo más orgánico posible, siempre desinfectar nuestras verduras, preferir alimentos que sean que no vengan empaquetados, por ejemplo, las sopas ya listas para hacer
o las margarinas listas, sino más bien como yo mismo preparo, o hasta se puede preparar la misma mantequilla clarificada o se puede hacer la sopa, o sea, como evitar todo eso industrializado. De hecho, nosotros en mi casa comprábamos muchas cosas de paqueticos prelistos y demás porque era como muy fácil y demás, pero después de aprender todos estos temas, pues es mejor coger la papita y pelarla y prepararla a comprar la prelista del congelador y meterla ahí en la sartén, o todas las cosas prelistas o los Maggi o todos los condimentos y demás, pues finalmente uno pues puede hacerlo con cebolla, con ajito, con cosas normales y naturales y ayudan ahí de manera bien importante. ¿Alguna recomendación final que quisieras darnos a las personas que quizás ya están viviendo esta situación y que pues cómo hacer para mermar un poco la situación, como decir, listo, ya estamos en esta situación, ¿cómo hacemos para que no vaya tan rápido esa demencia, sino que la persona pueda hacer a nivel de alimentación, o tendría que ver ya más con otros tratamientos y otras cosas que se podrían hacer? Pues todo este tema de los trastornos neurocognitivos necesitan un acompañamiento integral, en donde está el neurólogo, el psiquiatra, el psicólogo, terapia ocupacional. La alimentación también nos ayuda para evitar que se siga aumentando pues esta carga, que es lo que les mencionaba. Pero entonces sí funciona mucho hacer un tipo de dietas también bajas en carbohidratos, porque a veces, como son adultos mayores, les damos cafecito con pan a cada rato, entonces si le bajamos los carbohidratos pues va a resistir, va a dejar de aparecer la resistencia a la insulina. Y por ejemplo, si es una persona que tiene otras comorbilidades asociadas aparte de la demencia, pues también hay que trabajarlas. Si tiene el colesterol alto, pues darle una alimentación que nos baje el colesterol. Si tiene la tensión alta, pues darle una dieta baja en sodio. O sea, hay que mirar también las cosas que tiene asociadas más allá de la demencia para que eso no vaya a ser una complicación, porque a veces uno ve, por ejemplo, al abuelito que tiene demencia le da un derrame cerebral, entonces queda peor de como estaba antes. Entonces también evitar esas cosas que puedan estar pasando. Y siempre asesorarse por algún profesional, porque a veces uno de verdad no hace las cosas tan bien, o les termina dando, por ejemplo, Ensure o suplementos que uno cree que están bien, pero por ejemplo el Ensure es altísimo en azúcar. Entonces, ¿verdad? Yo creí que era súper bueno porque siempre le mandan a la persona desnutrida, tome ese. Exacto, entonces hay que mirar, hay muchos suplementos que se pueden utilizar para el adulto mayor y teniendo en cuenta sus enfermedades actuales y qué buscamos en él. Aumentarle la masa corporal, que no pierda tanto, digamos, el tema de los huesos, no tenga tanta osteoporosis, que pueda estar bien nutrido, porque a veces no comen nada, entonces empieza a tocar alimentarlos por sondas o este tipo de cosas. Entonces hay que mirar todos esos procesos, pero mi recomendación siempre va a ser: no esperes a envejecer para empezarte a cuidar, porque es que aquí a esta hora de la edad joven es cuando necesitamos empezarnos a cuidar para no llegar a esas enfermedades tan graves y difíciles de manejar. Bueno, Laura, muchas gracias por todo lo que nos comparten. Los invitamos a que si necesitas la consulta de medicina funcional nos puedes escribir y a través de eso buscaremos la mejor alternativa. Pueden hacerte la consulta virtual o presencial, dependiendo de lo que requiera. Algunas cosas sí requieren presencialidad para que podamos mirar estos temas y pueda ser algo de ayuda para ti ahorita que estamos a tiempo y a futuro las personas que ya tienen alguna situación en particular, para que realmente por lo menos estén más tranquilos, por lo menos se retrasen ciertas cosas, por lo menos podamos cuidar dentro de las posibilidades de lo que tenemos. Gracias por todo lo que nos compartes. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recuerden que nos encuentran en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube, TikTok y nos encuentran como Ebullición Psico o en nuestra página web www.ebullición.com.co. Ebullición Mental es posible gracias a nuestra directora general Erika Marcela Rojas, Community Manager Laura Rincón, producción, edición y mezcla de audio Juan Pablo Guerrero y Catalina Pardo. Música original, Juan Pablo Guerrero. Grabación, edición y colorista, María José Agudelo. Diseñadora, Paula Casallas.